Continuamos con esta tercera clase sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles y ahora sí, después de haber hecho una introducción y haber hecho un bosquejo, nos metemos de lleno en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Comienza así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. En el primer tratado, oh Teófilo. Cuando yo miro esto y miro cómo termina la historia de Hechos de los Apóstoles de manera tan abrupta, no tiene un final. Si usted mira el final de Hechos, dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Después veríamos por las cartas y por la historia de la iglesia de que esto continuó. Pablo fue perseguido, fue martirizado, Lucas estuvo con él en su última prisión, pero la pregunta que me viene: ¿habrá querido Lucas hacer un tercer libro? Había hecho el Evangelio, había hecho el libro de los Hechos. ¿Habrá querido Lucas hacer un tercer libro contando la historia de cómo la iglesia siguió soportando la persecución, predicando la palabra, la historia de las cartas que se escribieron? Imagínense, Lucas fue testigo de las cartas que Pablo escribió, gran cantidad de ellas. Se habrá enterado de las cartas de Pedro y las habrá leído, las cartas de Juan, el ministerio del resto de los apóstoles a lo largo del mundo, que nos enteramos cuando leemos historia de la iglesia y vemos cómo murieron, cómo fueron martirizados. Lo que sí sabemos es que Lucas estaba con Pablo en su segunda prisión cuando todos lo habían abandonado. Miren, Lucas es un gran escritor, además de inspirado por el Espíritu Santo. Y cuando uno lee el Evangelio, ahí nos da las buenas nuevas de la vida, ¿no?, la muerte y la resurrección del Señor. Y cuando lee Hechos de los Apóstoles, nos da las buenas nuevas del Señor moviéndose en la iglesia por medio del Espíritu Santo. Hasta aún hoy. ¿A quién le escribe la carta? A un tal Teófilo. La palabra Teófilo quiere decir amado por Dios. Y ustedes la pueden interpretar muy bien. La palabra Teo quiere decir Dios. La palabra filo es amor familiar, amor de padre a hijo, ¿no? Y eso es lo que quería decir la palabra, el nombre Teófilo. Él es el que recibe estos 2 libros por parte de Lucas, y bueno, y estos libros son llevados por todos lados, ¿no? Dice, versículo 3, a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, no había dudas, todos vieron al Señor resucitado, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Se acuerdan el video anterior? La iglesia en espera, la iglesia esperando la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Es verdad, el Señor siempre había hablado, cuando Él se iba, le enviaría un consolador, y hasta en algún momento dijo: conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo esté en ustedes. Y termina diciendo el Señor: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pasarían 10 días aproximadamente hasta que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, los discípulos luego le preguntan: Señor, ¿vas a restaurar el reino en este tiempo? El Señor le dice: no les toca a ustedes saber eso, pero recibirán poder. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio, para que el reino comience
a expandirse por medio de los discípulos. Ellos dicen, Señor, ¿lo harás vos? Y Él está diciendo, lo haré yo por medio de ustedes. Ustedes serán aquellos que prediquen el Evangelio y engrandezcan el reino. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando leemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta que esa profecía del Señor se ha cumplido con creces. Cuando ellos ven todo eso, el Señor, dice la palabra de Dios, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos mirando para arriba, con la boca abierta, ¿no? Y los ojos abiertos, dice que se le acercaron dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Preciosa palabra de fe y de esperanza. ¿Qué comienza en este tiempo y qué podemos ver nosotros en estos primeros versículos del libro de los Hechos de los Apóstoles? Algo muy importante, hermanos, el comienzo de la comunión entre los primitivos cristianos. Todavía no había llegado el Espíritu Santo, pero ellos ya tenían algo que los unía, una visión que los unía. Ellos no podían dejar de comprender, de entender que lo que vieron era verdad. Iban a tener un mismo mensaje. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, decían, ¿no? Ellos vieron al Señor resucitado y vieron al Señor irse a los cielos, a la presencia de Dios. Esta visión fue la base para formar, para consolidar la comunión entre los discípulos. Tenían unidad porque vieron lo mismo, vieron al Señor resucitado. El resto del mundo no lo había visto, pero ellos sí, y estaban unidos en eso que solo ellos habían visto. Hasta ese momento habían estado juntos, ahora estaban unidos, ahora creían lo mismo. Estaban juntos, pero no eran uno todavía, porque tenían interpretaciones diferentes. ¿Quién es Jesús? ¿El rey que se va a sentar en el trono de Herodes? ¿Quién es Jesús? ¿Un guerrero como David? ¿Quién es Jesús? Lo vieron irse al cielo, vieron la gloria de Dios, lo vieron resucitar, y todas las profecías que hablaban de eso, Isaías 53 y tantas más, se cumplieron, y ellos lo vieron, hermanos, ellos lo vieron. Fue necesario que vieran al Cristo ascendido para que todos después comenzaran a sentir que eran un cuerpo, que eran la iglesia, que tenían una misma motivación. Hermanos, para ser testigo tenés que decir lo mismo. Si hay un choque en la esquina y hay 4 personas, y las 4 personas dicen que vieron cosas diferentes, 3 mienten y una está diciendo la verdad. Pero si están 4 personas y realmente vieron el choque, van a decir exactamente lo mismo. Ellos vieron a Cristo resucitado, ellos vieron al Señor ascender del suelo. La palabra que aparece en estos versículos que flotan en el aire es la palabra koinonía. ¿Saben lo que quiere decir koinonía? Comunión. Comunión. Y la comunión es esencial para poder predicar la palabra, para el desarrollo de la iglesia. Inclusive en la época actual, las iglesias que no viven en comunión tienden a no cumplir el propósito y muchas veces a tener crisis serias. Es necesaria la comunión. Ellos tuvieron una misma visión, tuvieron comunión. Sabían
de qué estaban hablando. Hechos capítulo 4, versículo 20, ellos dicen, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hemos visto al Señor, lo hemos visto resucitado, hemos visto la tumba vacía, lo hemos visto irse al cielo, hemos visto los ángeles que se acercaron y nos dijeron que vayamos a esperar. Y en esos 40 días lo hemos visto enseñarnos del reino de Dios. Dice la palabra que el Señor se quedó enseñándoles del reino de Dios. Lo vieron irse al cielo. Saben, a mí me gusta pensar, ¿no?, que el cielo es como un gran granero, ¿no?, donde están todos los planes y todos los propósitos y todas las herramientas que necesitamos para vivir en esta tierra, y que de ahí, del cielo, viene todo lo que necesitamos. Y ahí está el Señor. Hoy el Señor está ahí. Dice la palabra de Dios que cuando en Pentecostés ellos estaban unánimes, vinieron como lenguas de fuego. Vino poder del cielo, vino poder de Dios. Ellos lo vieron ascender, sabían que estaba ahí, y de ahí Él enviaría su Espíritu Santo para la iglesia. Ellos lo vieron ascender al cielo. ¿Y por qué tiene tanta importancia esto, hermanos? ¿Por qué tiene tanta importancia que lo hayan visto irse? Bueno, vamos a analizar algunas cosas. Primero, tiene importancia porque de esa manera se cumplen sus palabras. Si Él dijo que se iba a ir y no se va, su palabra no se cumple. Como tantos profetas que andan dando vuelta, ¿no?, que dicen hecho a tal cosa, hecho a tal otra, hecho al coronavirus y no se cumple, vos vas a hacer esto y no se cumple. Entonces, ¿qué pasa cuando no se cumple? El profeta es mentiroso. Al verlo irse, ellos dijeron lo que Jesús nos había dicho era verdad. Él lo había insinuado durante todo su ministerio. Miren, leemos algunos versículos. Juan capítulo 6, versículo 62. Pues qué, si vieron al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Qué pasa si ustedes vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, en el cielo, ¿no? Ya Él les estaba avisando de que eso iba a pasar. Si no hubiera pasado, este versículo estaría trunco. Dirían, pero Él no ascendió, pero Él no dijo que iba a ascender a los cielos, pero como Él lo prometió, Él lo cumplió. Veamos otro versículo más, también en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El Señor dijo, yo voy al Padre, y Él fue al Padre. Él también nos dijo a nosotros que Él regresaría al Padre, y también nos contó que Él un día volvería. Si todo lo que Él dijo se cumplió, todo lo que queda por cumplirse, hermanos queridos, también se va a cumplir. Eso lo tenían muy claro los discípulos y los apóstoles. Y tenemos que tenerlo claro nosotros más en este tiempo. Cristo viene. Lo que Él prometió lo va a cumplir. ¿Se dan cuenta, hermanos, de las promesas cumplidas? ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban dando testimonio de la verdad. Estaban predicando la verdad. El primer sermón de Pedro habla de eso. Habla de las profecías que se cumplieron. Entonces, lo primero que tenemos que decir, ¿por qué es tan importante haberlo visto ir al cielo? Porque ellos podían decir, Jesús cumplió con lo que había predicho. Jesús cumplió su promesa. El segundo lugar es porque ver una misma visión, ver lo mismo, produce un mismo sentir.
Ellos vieron a Cristo resucitado, vieron al Señor ascendido, sienten que tienen que ser testigos. Esta es la estructura de la comunión. Creer lo mismo, ver lo mismo para sentir lo mismo. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Corintios 1:10. Esta iglesia que se estaba formando, que estaba en gestación, tuvo este principio de ver lo mismo, que unió a estos 11 hombres, a estos 11 apóstoles y los discípulos y María y las mujeres que habían sido instruidos y comisionados por Dios y por el Señor durante 40 días y después lo vieron ascender a los cielos. Entonces, ¿qué tenían ellos? Una misma visión. Habían oído lo mismo, sentían lo mismo. El tercer punto de por qué es importante la ascensión del Señor para la iglesia primitiva, y porque ellos sabían, después de haber visto a Cristo resucitado, después de ver a Cristo yendo a la presencia del Padre, el Dios del Antiguo Testamento, Jehová, era el Padre que esperaba a Cristo en los cielos. O sea, ya la vida de ellos no sería la misma. Comenzaba una nueva vida para ellos, que era distinta a la anterior. Ya no habría excusas para dejar de servir al Señor. No las habría. Nadie es el mismo después de tener un encuentro con Cristo resucitado, que es el encuentro que tenemos nosotros cuando creemos en Él. ¿Recuerda a Pablo? En el camino a Damasco, tuvo un encuentro con el Cristo resucitado y ya nunca más fue el mismo. Hermanos, la ascensión es un milagro, seguramente. Cristo yendo a la presencia de Dios. La resurrección es un milagro. Y la predicación de estos milagros generan milagros en las personas. Y el primer milagro es la salvación. Nosotros predicamos a un Cristo vivo, a un Cristo de poder. La palabra dice que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos está en nosotros. Ellos vivirían, los apóstoles vivirían, y los discípulos y los diáconos y las mujeres vivirían para anunciar a Cristo crucificado, resucitado y ascendido a los cielos. Dan ganas de darle la gloria al Señor, ¿no? Cristo resucitó, Cristo ascendió y Cristo volverá. Ahí se produce una escena muy extraña al final, ¿no? Dice que aparecen dos varones con vestiduras blancas y les dice: Jesús volverá. Que se quedan mirando para arriba si Jesús volverá. Y eso fue importante para ellos, porque quizás hubieran querido hacer una enramada o un altar en el lugar donde Jesús había ascendido, pero lo que el Señor les estaba diciendo, ya no tenían que quedarse en ese lugar, tenían que ir y predicar el Evangelio. La palabra dice que se volvieron a Jerusalén, que estaba muy cerquita, a unos pasos estaba Jerusalén, y se fueron al aposento alto, se apartaron, se alejaron, esperaron. La iglesia en espera, ¿recuerdan? En el bosquejo, esperaron la promesa del Señor. Y otra cosa que hicieron, estaban juntos, se reunieron todos a orar, todos a esperar. Lucas en su evangelio agrega algo, dice que volvieron con gran gozo.
tenían alegría en el corazón, estaban felices, tenían una gran tarea que hacer, pero sabía que el Señor estaba con ellos y que los iba a guardar. Y dice la palabra también que ellos se unieron en oración, estuvieron en oración, esperando lo que el Señor tenía para darles. Ya no eran los mismos, habían cambiado, habían visto a Cristo resucitado, habían visto a Cristo ascendido a los cielos, estaban unidos. Ahí estaba también Tomás, el que había dudado, ¿recuerdan? Él había dudado unos días antes, pero ahí estaba en el aposento alto, esperando la promesa del Señor. Pedro, el que lo había negado 3 veces, ahí estaba, esperando la promesa del Señor. Simón, que era un celote, un guerrillero, ahí estaba, esperando la promesa del Señor. Las mujeres, ya del comienzo de la iglesia, tan importantes, sirviendo al Señor, esperando la promesa del Señor. Luego vendría Pentecostés y terminaría de sellar y de unir a la iglesia en el poder de Dios. En el capítulo 1, a partir del versículo 12 hasta el 20, no lo vamos a leer, léanlo ustedes en sus casas, comienza un hecho que ha traído alguna controversia, ¿no? La elección del sucesor de Judas. Ellos decían, tenemos que ser 12, Judas se ahorcó, vamos a elegir, ¿no?, a un sucesor. Dice que ellos estaban en oración, quiero que entiendan bien este tema, fíjense el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Quiere decir que lo que iban a hacer no era carnal, sino que era algo que ellos estaban haciendo en oración, en unidad y en ruego. Ellos vuelven a Jerusalén, era un kilómetro camino de un día de reposo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque algunos dicen, camino de un día de reposo, y dice que pues, vas a estar caminando todo un día. ¿Cuántos kilómetros son? El camino de un día de reposo permitido era 1 kilómetro. Así que estaban a 10 cuadras de Jerusalén. Se congregaron en el aposento alto y ahí empezaron a orar. Estaban los apóstoles, los discípulos, seguramente los 70 y muchos más. Eran como 120, dice la palabra. Estaba María, la madre de Jesús, estaba seguramente la madre de Marcos, estaría Marcos también ahí, y estaban reunidos cerca de 120, dice la palabra de Dios, y dice también que estaban la madre de Jesús y sus hermanos. Sus hermanos no habían creído en Jesús hasta la resurrección. Ahí estaba Santiago, el que sería el pastor de la iglesia de Jerusalén, que lo vimos en el bosquejo cuando hablábamos del concilio de Jerusalén. Ahí estaba también. Y uno recuerda Juan 7, ¿no? Juan 7:5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y también dice que había algunas mujeres. Permanecieron en oración alrededor de 10 días. Tuvieron 10 días orando. En un momento Pedro, en aquellos días, dice, se levantó en medio de ellos para escoger al sucesor de Judas. Recordó que el Antiguo Testamento había predicho la muerte de Judas. Él utiliza el Salmo 41, versículo 9. Y ellos dicen, bueno, hay que elegir a uno que ocupe su lugar, ¿no? Pedro lee, debe haber leído el Salmo 41, versículo 9, se los leo. Dice, aún el hombre de mi paz
en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿No? Bueno, ese fue el texto que utilizó Pedro para decir, bueno, aún la traición de Judas fue profetizada por la palabra. Entonces Pedro se levanta y dicen que tienen que elegir a un sucesor. Y vamos a ver un poco cómo lo eligieron, que esto fue lo que ha causado tanta controversia. Yo después voy a darles mi interpretación, porque algunos dicen, ¿fue Matías un verdadero apóstol? Si lo hicieron tirando suertes, ¿fue un verdadero apóstol? ¿Está entre los apóstoles, entre los 12, Matías? ¿O es Pablo el que se injerta y Matías no? Han escuchado muchas veces eso. Bueno, vamos a leer lo que los apóstoles hicieron. Versículo 21 del capítulo 1. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Bueno, acá tenemos la controversia. Vamos un poco a los detalles. Primero Pedro manifiesta cuáles son los requisitos que tenía que tener una persona, un creyente, para ser contado entre los apóstoles. Dice, versículo 21-22, que debía ser testigo de la resurrección. Él tenía que haber visto la resurrección de Cristo. Tenía que ser testigo, ver a Cristo resucitado. Tendría que haber sido un compañero del Señor durante su ministerio público. Seguramente, tanto José, Barsabás como Matías habían estado muy probablemente entre los 70. No entre los 12, pero sí entre los 70. Deben haber elegido de entre los 70 a estos dos para que sean elegidos apóstoles. Fueron nombrados dos candidatos, el Justo y Matías. Entonces oraron al Señor, y orando, dice, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestras cuál de estos dos has escogido. Vamos a parar un poquito acá. A ver, ellos oraron, no para que el Señor escogiera, sino para que la elección que el Señor ya hizo fuera dada a conocer. ¿Se dan cuenta de la oración? Dice, Señor, muestra cuál de estos dos has escogido. El Señor ya había escogido. Y ellos solo pidieron que el Señor le muestre quién había sido el escogido. Echaron suerte sobre los nombres de los dos, que seguramente pusieron en una urna o en algún lugar, y alguien sacó el nombre, y ese nombre sería el considerado para la elección del apóstol, de ser un apóstol, ¿no? Y sería considerado como elección del Señor. A ver, esta costumbre, recordemos que esto sucede antes de Pentecostés. Hoy no es necesario esto porque tenemos el discernimiento del Espíritu Santo. Pero ¿estaban haciendo algo malo los apóstoles? Porque acá dice, echaron suertes. O sea, ¿estaba prohibido este tipo de echar suertes? Bueno, no era echar suertes como apostar. Cuando echaban suerte, ellos oraban para que el Señor dirigiera ese papel que se elegía o esa persona que se elegía. Vamos a Levítico,
capítulo 16, Levítico capítulo 16, versículo 33. Miren lo que dice: y hará la expiación por el santuario santo, y el tabernáculo de reunión también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. A ver. No, me confundí, perdonen. Es Proverbios 16:33. Ya se lo leo. Proverbios 16:33. Tenía algo en Levítico. A ver. O sea, la pregunta es, ¿hicieron algo malo? Dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Este era el versículo que estaba buscando. La suerte se echa, pero la decisión es del Señor. Este es un método que se utilizaba en el Antiguo Testamento. Ya el Espíritu Santo mora en los creyentes, lo podemos leer en Romanos 8:14, en Santiago 1:5, y no es necesario echar suerte. Esta suerte cayó sobre Matías. Los apóstoles decidieron de que era la decisión del Señor y fue considerado como el apóstol número 12. Capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. O sea, este primer discurso de Pedro en Pentecostés dice Pedro y los 11. Entre los 11 estaba Matías. Capítulo 6, versículo 2. Dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces los 12, estaba Matías con ellos. Aparentemente, en el cumplimiento de las promesas en el Apocalipsis, el que está incluido entre los 12 es Matías, porque fue elección del Señor. Pablo no es apóstol, por supuesto que lo es, pero no es contado entre los 12. Entre los 12 está Matías. Tal como lo encontramos, esto, por ejemplo, leamos en Mateo, capítulo 19, versículo 28. Dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. El que va a estar sentado en los 12 tronos va a ser Matías. En Apocalipsis 21:14 también aparecen los 12 apóstoles y ahí está Matías. Pablo es considerado un apóstol con idéntica autoridad que los otros 12, pero no forma parte de los 12. ¿Qué quiere decir Matías? Termino con esto. Matías quiere decir regalo de Dios. Y no tenemos mucho conocimiento sobre Matías, pero sí que sirvió a Dios y debe haber sido un gran apóstol del Señor. Y hay versiones encontradas sobre su muerte. Murió mártir, eso está seguro, y murió lapidado, eso también. Algunos dicen que murió en Jerusalén, otros dicen que murió en Etiopía, pero sirvió al Señor. Seguramente fue un regalo de Dios para la iglesia primitiva. Y hubo muchos regalos de Dios. Pronto vamos a ver otro, Esteban. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima.